Israel acaba de acusar a Sudáfrica de ser el brazo legal de Hamás. Pero ¿qué hay detrás de estas acusaciones? ¿Y por qué la Cancillería de Israel ha indicado que el país africano trabaja para promover los intereses de esta organización? Vamos a comentarlo. Israel ha dicho este sábado que Sudáfrica actúa como brazo legal del grupo islamista Hamás, luego de que la Corte Internacional de Justicia decida no exigir nuevas medidas al Estado judío para proteger a los civiles de un posible genocidio en Gaza, tal y como el país africano lo estaba pidiendo. El intento fallido de Sudáfrica de socavar el derecho de Israel a defenderse a sí mismo y a sus ciudadanos de la organización terrorista Hamás proporciona una prueba más de que sus afirmaciones carecen de fundamento, indica en un comunicado la Cancillería de Israel. Con sus acciones, Sudáfrica actúa como brazo legal de Hamás y trabaja para promover los intereses de esta organización. Es lo que ha comentado precisamente el propio gobierno de Israel, haciendo pues referencia a la ciudad en el extremo sur del enclave palestino, que ha dicho, obviamente, que Hamás opera desde dentro de la población civil de la Franja de Gaza. Básicamente, se están preparando para un ataque que algunos han considerado sin precedente y puede generar una crisis humanitaria de más de 1,5 millones de civiles que han sido desplazados a esta parte. El máximo tribunal de la Organización de las Naciones Unidas ha exigido el día viernes a Israel la implementación inmediata y efectiva de la medida cautelar dictada el 26 de enero para evitar un genocidio en la Franja de Gaza, pero no ha considerado necesario reclamar medidas adicionales a Israel, tal y como lo ha solicitado Sudáfrica ante la inminente incursión pues terrestre del ejército israelí en Rafah. En su decisión, la Corte ha observado que una incursión militar en Rafah incrementaría exponencialmente lo que ya es una pesadilla humanitaria con incalculables consecuencias regionales, y apuntó que las medidas provisionales que dictó en enero son aplicables en toda la franja, incluso incluida Rafah, por lo que no hay una necesidad real de indicar nuevas medidas. La solicitud sudafricana mostraba una profunda preocupación porque la ofensiva militar sin precedentes contra Rafah constituía una vulneración de la Convención contra el Genocidio y de las medidas cautelares que la propia Corte Internacional ya le había dictado a Israel. Recordemos que Sudáfrica ha sido la promotora pues de este escenario que no le ha sentado nada bien a la administración israelí. De hecho, Sudáfrica acusó en diciembre a Israel frente a la Corte del supuesto genocidio en Gaza, donde ya se suman casi 29,000 personas que han perdido la vida. Y sí, en este escenario, lo que ha comentado el propio Ministerio de Exteriores de Israel es que la administración de Israel está actuando y seguirá actuando basándose en su derecho a proteger a sus ciudadanos y liberar a los rehenes sin dejar de estar comprometido a respetar el derecho internacional, facilitar la transferencia de ayuda humanitaria y hacer todos los esfuerzos posibles para evitar daños a los civiles. Sin embargo, evidentemente, la propia administración de Benjamín Netanyahu, el primer ministro, ha decidido ser mucho más directo y en este caso volver a acusar a Sudáfrica de ser el brazo legal de Hamás. Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. ¿Realmente Sudáfrica tiene este rol o es más bien una nueva acusación de Israel como las muchas que se ha hecho contra los países que sencillamente no comparten su forma de trabajar? El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha dicho este sábado que alcanzar la normalización de las relaciones diplomáticas entre su país y Arabia Saudita representaría una victoria contra Hamás, pero ha advertido que, la creación de un Estado palestino sería un premio para el grupo islamista, algo que no tiene mucho sentido, ya que previamente Arabia Saudita le había comentado a Israel que si querían tener buenas relaciones, o de hecho, si querían siquiera tener algún tipo de relación diplomática, sería la única manera haciendo pues la creación del Estado palestino y aplicándose el principio de dos estados. Ahora, lo que llama la atención es que Israel quiere tener buenas relaciones con Arabia Saudita, pero no quiere el Estado palestino. Lo que ha dicho en este caso el propio Herzog es que normalizar las relaciones con Arabia Saudita sería
claramente una victoria sobre lo que hizo Hamás. Pero hablar ahora de la solución de dos estados, de un estado palestino, es una forma de dar, sin intención, una especie de crédito o de premio a la guerra que Hamás inició. Terminó comentando Herzog en la conferencia de seguridad de Múnich. El ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, ha asegurado en Múnich que los países árabes se han comprometido a integrar a Israel en la región de Oriente Medio si se crea solamente el Estado palestino. Es decir, nuevamente los países de Oriente Medio, los países que en este caso trabajan su propia zona de influencia, han invitado a que se formule, se cree el Estado palestino, algo que se suponía perseguían todos los países e incluso Netanyahu, o al menos incluso Israel. Sin embargo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha sido muy directo a la hora de comentar que ellos ya no están a favor de esto. De hecho, lo que llama la atención es que Netanyahu sigue siendo muy agresivo a la hora de hablar de Hamás, haciendo una suerte de similitud que Hamás es la representación de todos los palestinos. De hecho, ahora Netanyahu ha insistido en que, por ejemplo, para que nos hagamos a una idea, los requisitos de Hamás para liberar a los rehenes son alucinatorios. Estas han sido literalmente las palabras de Netanyahu, que sencillamente demuestran la tensión que se vive en la zona y cómo el líder político del movimiento islamista palestino Hamás habría insistido horas antes de que no van a aceptar un intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos si el ejército de Israel no cesa su ofensiva y se retira de la franja de Gaza. Algo que seguramente dentro de Israel no se está calculando. Pero así como no se está calculando eso, tampoco se está calculando la formación del Estado palestino. Recordemos las palabras de Netanyahu, que no hace mucho se filtraron a la prensa, porque esta no fue una declaración directa, en la cual él comentaba que, bueno, el escenario que se está viviendo en este momento dentro de la propia administración de Israel es reconocer que ellos en el pasado pusieron trabas para que no se cree el Estado palestino y que felizmente hasta el momento sencillamente no se había creado. Es decir, lo que hizo Israel en su momento es ir en contra de los acuerdos que se generaron frente a toda la comunidad internacional. Pero claro, nadie habla de esto y las críticas van por otro lado. Sin embargo, ahora Israel está empezando a ser tan directo que incluso se va en contra de Estados Unidos. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.